Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Yo soy Alex Ramírez Arballo y estoy hablándoles desde aquí, desde el sitio, probablemente el sitio que más amo en el mundo, que es esta silla desvencijada ya que ya tengo que cambiar. Y mi escritorio y no sé, creo que soy como los animales, ¿no? Que tiene costumbres muy arraigadas. Y de alguna forma siento que lo que yo digo, cuando lo digo desde aquí, tiene un valor mayor, es más contundente, es más verídico que cuando lo digo allá o afuera o en la otra oficina o en mi carro o donde sea. En fin, vamos al grano. Quiero hablar ahora sobre un asunto que a mí es uno de mis temas recurrentes porque creo que es muy importante, incluso trascendente, y no solamente para el individuo, para la persona, sino para las comunidades humanas en general. Y es el asunto de la disciplina. Sin embargo, creo que no le damos o que no hemos sido capaces de darle el valor trascendente que tiene o que debería tener. Cuando yo era niño, en mi casa, nadie, en mi familia cercana, mi familia nuclear, mi familia elemental, pues, nadie me estimuló la disciplina. En la escuela tampoco, en la iglesia tampoco, en la calle menos, con la familia extendida tampoco, en ninguna parte, en el país donde nací, nadie hablaba de disciplina, nadie me hablaba de disciplina. Por lo tanto, no era parte de mi vida. Y es una lástima porque la disciplina es fundamental en muchos aspectos de la vida por una condición muy simple, y es que la disciplina nos condiciona estructura. Y esto hace que evitemos dispersarnos. Esto hace que nuestra energía no se dilapide, como yo la he dilapidado durante muchísimo tiempo, sino que se dirija ahí a donde debe dirigirse. Este asunto de la disciplina es algo que yo fui descubriendo con el paso del tiempo. Es decir, conforme me fui haciendo viejo y conforme pues la vida me puso enfrente situaciones adversas, a veces complicadas, pues yo fui, digamos que, deduciendo de mi propia experiencia la importancia que tenía la disciplina. Yo creía muchísimo en la voluntad. Creía en dos cosas, en la inteligencia y en la voluntad. Creía que con inteligencia y con un arrebato casi heroico así, romántico, pues, decimonónico, con eso bastaría para que todas las puertas que estuvieran cerradas se abrieran a mi paso. Y evidentemente esto no ocurrió así. Fue necesario algo más, y ese algo más que, como he dicho, lo descubrí yo solito viviendo, fue la disciplina. Y repito, la disciplina como dadora de estructura, sin la cual nos dispersamos fácilmente, nos disolvemos fácilmente y nos granjeamos a nosotros mismos enormes, grandísimas cantidades de dolor. Y es terrible porque sin disciplina, todo arrojo, toda valentía, toda inteligencia, pues termina en nada. Se disuelve, es un esfuerzo blandengue, un esfuerzo estéril que no va a ninguna parte. Y esto genera mucha frustración, digo, ¿no? Y la persona de pronto se pega con una piedra en los dientes de desesperación porque no entiende cómo es posible que ha hecho tantas cosas y resulta que no tiene nada en las manos. Bueno, ha hecho muchas cosas, pero no ha hecho las cosas debidas. Es decir, ha sido un agente caótico, un agente muy activo, pero totalmente improductivo. Y la productividad es un asunto importante para la vida de las personas. A pesar de lo que diga ese señor filósofo coreano cuyo nombre siempre olvido, ese señor que escribe en alemán y que ama mucho las vacaciones y que ama la vida contemplativa. Bueno, pese a lo que diga este señor, la productividad es esencial dadas las condiciones naturales de la sociedad en la que vivimos ahora mismo. Si estuviéramos viviendo en el neolítico, pues evidentemente pues podríamos estar todo el día semidesnudos a la sombra de un árbol haciendo nada. Pero hoy, en este momento nuestro en el que vivimos, en este punto de la historia, eso es imposible. ¿Por qué es importante la disciplina? ¿Cómo podría defender el asunto de la disciplina? Lo primero que diría es que la disciplina es un asunto de repetición.
Y trataría sobre todo de atacar ese cliché de la disciplina que hoy ha ganado mucha atracción en las redes sociales, que es una caricatura, ¿no? Y entonces ahí vas a ver a muchos, regularmente varones, muchos señores, hombres jóvenes, que aspiran a ser una especie de una suerte de gladiadores contemporáneos, estoicos, y que comen huevos crudos por la mañana y se asolean el escroto. Esto es verdad. Esto yo lo he visto con mis propios ojos. No, gracias a Dios, no a quien haga eso, ¿no? Sino gente que recomienda eso en las redes sociales, ¿no? Que se encueran ahí, cual lagartos al sol. Dicen fomentar el desarrollo de la testosterona y una serie de tonterías, de clichés y de caricaturas que mueven a risa, ¿verdad? Y que reflejan hasta qué punto vivimos en una sociedad anclada en una suerte de adolescencia perpetua. La disciplina de la que yo hablo es menos estridente, pero mucho más efectiva, es mucho más prudente, es, para acabar pronto, mucho más virtuosa. Ojo con este término, un término aristotélico. ¿Por qué? Pues porque implica un modo de vida, una forma de vivir, tomar las riendas personales sin grandilocuencias y sin toda esta gestualidad idiota, sino con humildad, con serenidad, con virtud, con prudencia, es decir, con sabiduría. Eso es la frónesis, eso es el arte de vivir. Y sobre todo, insisto mucho en esto, sobre todo sin separarnos en ningún momento de la realidad. La realidad es nuestra madre. La realidad es nuestra madre y nuestra mejor amiga. Una persona disciplinada. Alguien me podría preguntar, ¿y por qué es tan importante la disciplina? Bueno, una persona disciplinada es alguien que consigue metas, que consigue objetivos. En el mundo de la organización, que es en el mundo en el que yo he estudiado, la consecución de objetivos evidentemente es importante, lo es todo. La razón de ser de una organización es la de conseguir metas. La persona representa una especie de microcosmos de la organización. Y la persona puede ser análoga a la organización. O viceversa. Tal vez, siguiendo al profesor Bouchot, tendría que decir es al revés. Es el hombre, el sapiens sapiens, el modelo del cosmos. Entonces la organización se modela en virtud de la persona. Caramba, se me seca la garganta con la calefacción. Lograr metas es esencial, todos lo necesitamos, todos lo queremos, salvo que seamos una especie de cínicos, ¿no? Y que estemos ahí pues echados tomando el sol todo el día comiendo mandarina con tajín. La disciplina, estoy aquí compartiendo un poco de mis notas, impulsa el compromiso, la perseverancia, que son necesarios para la consecución de metas específicas. Yo decía que es importante ser amigos de la realidad para que esas metas sean pues metas alcanzables. Si yo me propongo en este momento algo que es inalcanzable y por más disciplina que yo le invierta, pues no voy a llegar a ello porque no es posible. Entonces las metas tienen que ser realistas. Entonces a mí se me ocurre entonces que quizás el primer acto de disciplina o el acto más importante de la disciplina sea el de no separarnos nunca de la realidad. No separarnos nunca de la realidad. Y creo que hoy en día eso es más difícil que nunca, porque hay un montón de fuerzas propagandísticas, lo que decía ayer o antier, mensajes que se repiten constantemente que nos están estimulando reacciones emocionales. De tal manera que ya no vivimos en la realidad, sino que vivimos en un mapa de la realidad, un mapa que otros crean para nosotros mismos, un mapa totalmente emocional, donde nosotros somos los buenos y los otros son claramente los malos. Y eso es traicionar la realidad, y eso es no ser disciplinados. Volver a la realidad, adoptar una actitud realista que asuma que vivimos en un mundo constituido por muchas formas de vida, por muchas formas de entender el mundo, y que tenemos que aprender a vivir con los demás. Ese es el primer acto o la meta más urgente de todas. Entonces, cuando nosotros somos realistas, somos capaces de plantearnos metas realistas. Por ejemplo, si tú tienes un sobrepeso enorme y quieres bajar, 20 kilos en una semana, eso no es realista. Entonces, de partida, la disciplina no tiene ninguna
injerencia ahí. No olvidemos que la disciplina se apalanca en el tiempo y en la repetición. Es decir, estoy hablando de la virtud aristotélica. La disciplina consiste en hacer algo, hacerlo muchas veces a través del tiempo, en conexión o en dirección hacia una meta específica. Esto nos permite mantenernos enfocados y seguir un plan de acción adecuado. Esto nos permite crear un mapa del día, un to-do list. De tal manera no tenemos que estar inventando el agua tibia todos los días. No tenemos que estar improvisando sobre la marcha. Y esto reduce enormemente nuestra ansiedad, nuestra preocupación. Porque nosotros sabemos qué es lo que vamos a hacer el próximo día, ¿no? Miren, les voy a mostrar aquí algo. Unos manuscritos que tengo que revisar, que son obras que he terminado. Es un libro de ensayos sobre el pensamiento a largo plazo. Este es una novela que escribí hace mucho tiempo y que reviso cada verano. Creo que este verano va a ser el último. Una novelita breve. Y esta otra es un novelón como de más de 600 páginas. Está impreso por los dos lados. ¿Sí? Que me toca revisar. Para escribir esto y otras cosas más, tienes que enfocarte en una meta, un número determinado de palabras, más o menos, o de capítulos. Y tienes que trabajar diariamente en ello. Y es un trabajo larguísimo que no termina cuando escribes la última palabra, porque después tienes que ponerte a revisar. Y revisar y a revisar. Yo tengo un libro que tiene como más de 7 años, más o menos. No, mucho más. Desde el 2007 está por ahí. Y lo reviso y vuelvo a revisarlo y vuelvo a revisarlo. Y vuelvo a él siempre con la esperanza de que quede un poquito mejor. Yo creo que ya me tengo que deshacer ahora sí de él. Y es pura repetición. Si yo quiero escribir todo eso en 10 días, no voy a poder. Yo tenía un profesor que hablaba al principio del semestre decía siempre lo mismo. Tienes un montón de piedras que tienes que mover del punto A al punto B. Al final del semestre, todas las piedras que están en el punto A tienen que estar en el punto B. Pues son muy grandes y muy pesadas. La única forma que puedes hacerlo es moviendo una piedra al día. Si te esperas a comenzar 2 semanas antes del final del semestre, no vas a poder hacerlo. Y tenía toda la razón del mundo. Y eso es algo que yo les repito mucho a mis alumnos. Porque es una imagen que me lo dice todo sobre la disciplina. Una piedra un día a la vez. Una palabra o X número de palabras un día a la vez. Es el tiempo, el multiplicador de nuestra voluntad. Sobre todo cuando está alineada con un objetivo claro y sobre todo cuando este objetivo, como he dicho al principio, es un objetivo realista. La disciplina, además, muchachos, permite establecer y mantener hábitos saludables y productivos, ¿no? Para escribir esto o para hacer cualquier cosa que hagas tú, cualquiera que sea tu campo de acción laboral, profesional, pues necesitas estar bien primeramente, ¿no? Necesitas tener unas condiciones mínimas de salud. Y sin disciplina no puedes obtenerlos. No puedes cuidar tu peso, no puedes cuidar lo que te metes a la boca, las drogas que consumes o no consumes, el ejercicio que haces o no haces. ¿Me explico? Todo eso es producto de una vida o de una disciplina que se ha vuelto vida. La disciplina, hay un término que me gusta mucho a mí, la disciplina debe incardinarse. Es decir, debe hacerse carne en nosotros. Y esto es tan fácil de decir que mucha gente dirá, ese gordo simple es reduccionista. Hombre, es fácil de decir, pero es difícil de hacer. Porque hay muchos resortes emocionales que impiden que nosotros encarnemos de verdad esa disciplina. Pero es fundamental movernos. Un cuerpo que se mueve es un cuerpo que piensa mejor y es un cuerpo que dura más y es un cuerpo que tiene una calidad de vida mayor. Es un cuerpo que duele menos, es un cuerpo que resiste más, es un cuerpo que trabaja más, es un cuerpo que disfruta más, es un cuerpo que es más consciente también. Y todo eso no es gratis. Es gratis cuando tienes 15 años, pero no cuando ya superaste, qué sé yo, los 35, cuando ya cruzaste ese Rubicón que son los 35 años,
pues ahí no, muchacho, ahí no vale. Ahí se impone la necesidad de hacerlo conscientemente a través de la disciplina. Entonces, conseguimos metas realistas, cuidamos el instrumento fundamental que somos nosotros, un instrumento que es al mismo tiempo destino, que es nuestro cuerpo y es nuestra mente, que llegada a cierta edad se vuelve más presente. Piensa que el cuerpo se vuelve presente ahí donde aparece la deficiencia. Tú no te das cuenta que tienes ojos hasta que te das cuenta que no lees bien y necesitas unos lentes, unas gafas. Tú no te das cuenta que tienes piernas hasta que te duelen, o espalda, o cuello. Se manifiestan a través del dolor, a través del desgaste. Y entonces dices, caramba, tengo un cuerpo, soy un cuerpo. Y es menester cuidarlo. Y es menester cuidarlo y creo que no lo hacemos como deberíamos. Y es tan maravilloso el cuerpo que por más que lo maltratemos, apenas volvemos al camino del bien, como el hijo pródigo, ¿no? Regresamos a la casa del padre y el cuerpo da de sí, ¿no? Busca, ¿no? Ese mecanismo que los biólogos llaman homeostasis, busca recuperar ese estado de equilibrio perdido a través de los vicios. Los vicios como oposición a virtud, no estoy hablando de la moralidad, ¿no? Es decir, conductas que no son adecuadas y que se repiten. La virtud son conductas adecuadas que se repiten, es decir, disciplinadamente. La disciplina es la encarnación de la virtud. La disciplina mejora el rendimiento, muchachos, porque somos agentes productivos. Sí, somos gente que se tira en la playa a escuchar el mar y a relajarse, o que sale de fiesta con sus amigos. Eso es no solamente natural, sino además es deseable, es esperado. Pero somos personas que hacemos cosas, o que podemos hacerlas, ¿no? Porque nadie puede forzarte a ello. Nadie puede forzarte a hacer lo que no quieras. Si tú lo que quieres es manifestarte en contra del orden de las cosas, de la sociedad en la que vivimos, y tu manera de protestar ante ello es no haciendo nada, pues tienes absolutamente todo el derecho del mundo de hacerlo. Pero yo no estoy hablando con la gente que ha adoptado esa vía. Estoy hablando con la gente que busca hacer cosas, que siente en su interior una vocación de acción, un llamado de la productividad, de la creatividad. La productividad tiene que ser creativa, no puede ser meramente repetitiva, ¿no? No puede ser estar claveteando ahí cosas, ¿no? O apretando tuercas. La productividad de la que yo hablo nace de todo el ser, de la persona, nace de su vocación de vida, de su enamoramiento de la vida. ¿Qué puedo hacer hoy? ¿Cómo puedo contribuir hoy? Para mí es, hablando estas palabras, que son torpes, sí, que son insuficientes, por supuesto, pero son mis 2 centavitos, pues. Es mi contribución en este momento del día. Después haré otras cosas. Después de aquí voy a editar algunas cosas, el video voy a terminar de responder unos correos que escuché que entraron ahora, luego me iré al gimnasio y después volveré y seguiré trabajando aquí. Tengo más o menos ideado el día, ¿no? Y para mí eso es importante. Para mí eso significa que estoy rindiendo. O como decía un tío mío, que estoy repercutiendo. Y hay que repercutir, hay que rendir, hay que producir. Hay que jugar las monedas que tenemos, los talentos que tenemos. Hay que jugárnoslos. Hay que dar la vida por nuestra vida. Hay que jugarnos la vida por nuestra vida. Y estas nociones de las que estoy hablando de manera tan apresurada, porque solamente tengo 30 minutos, estas nociones suponen además un robustecimiento de la resistencia. Cuando nosotros tenemos metas claras, cuando nosotros desarrollamos hábitos positivos y propositivos, cuando nosotros mejoramos el rendimiento y cuando nosotros somos plenamente autoconscientes de cuáles son nuestras metas realistas, de qué necesitamos hacer para alcanzar esas metas realistas y ponemos manos a la obra, estamos ya en camino estamos ya a toda velocidad sobre rieles, y esto hace que seamos más resistentes, ¿no? Digamos, en términos de gestión o de administración, tenemos una capacidad de dirigir y controlar. Dirigir y controlar. Sabemos ya en qué consiste el proceso, de tal forma que si hay algún exabrupto sabemos cómo ajustar para que no se nos caiga la carga.
Eso es ser resistente. No ser estoico como estos que comen huevos crudos y levantan pesas todo el día y les gusta andar desnudos al sol. Eso es ser resistente. Saber que si estoy enfermo debo parar. Saber que hay cosas que no puedo cambiar. Como dice la oración de la serenidad, ¿no? Hay cosas que no puedo cambiar. Hay cosas que me superan. Saber que la vida del Homo sapiens es trágica. Que es trágica. Que todos vamos a morir. Y lo más feo, que van a morir que van a morir también aquellos que nosotros amamos. Carlos Fuentes, el escritor mexicano, decía, tiene una frase relativa a la muerte, decía, qué injusta y qué cabrona es la muerte, que no nos mata a nosotros, sino a los que amamos. Y él sabía mucho de esto, porque él perdió a sus 2 hijos. Y eso es trágico. ¿Qué vas a hacer frente a ello? ¿Sonreír? ¿Mantener una actitud positiva? Pues no, toca padecer, toca sufrir, toca llorar, toca resistir. Toca ser fuertes emocional y mentalmente, lo que nos va a permitir reconstruir sobre las ruinas. Y esto es parte de la disciplina también. Y esto es algo de lo que no se habla mucho. Se habla más, en mi opinión, se habla más en el mundo panhispánico que en el mundo sajón. Y como yo me muevo entre estas 2 aguas. Pero aún así no se habla lo suficiente. Y no es que sea un tipo oscuro, ¿no? Un tipo trágico, apesadumbrado. No, lejos estoy de esto. Soy un optimista trágico, eso sí. Optimista hasta el final, pero consciente, plenamente consciente de los sinsabores, de los aplastamientos, de las dificultades a veces insalvables que tiene la vida. Y creo que todos, muchachos, tendríamos que ser conscientes, plenamente conscientes de esto. Estoy haciendo una revisión de unos puntos que tengo aquí en una hojita, un acordeón, sobre el tema de la disciplina, un tema que tendría que ser parte esencial de la pedagogía de los más pequeños. Otra condición, y ya voy a terminar con esto, otra condición importante de la disciplina es el establecimiento de límites. Y este es, me parece a mí, el santo grial y el establecimiento final de una autodisciplina. La disciplina fomenta el establecimiento de límites claros. ¿Sí? Es decir, aprender el maravilloso, el difícil, el poderoso y el complejo arte de decir que no. Decirle que no, por ejemplo, a la satisfacción inmediata que va a prorrogar mi cumplimiento ulterior. Hombre, quisiera comerme unos tacos de, qué sé yo, un pastel o un tarro de cerveza. Y me va a provocar un enorme placer. Pero está afectándome. No ahora, no en este momento. Va a ser después. No aquí, no ahora mismo. Eso es establecer un límite. Y esto es establecer, decía yo, el santo grial de la autodisciplina, que creo que es a donde tendríamos que llegar todos. Ahora que estoy diciendo esto, pienso que cuando yo era niño, podía desempeñarme bastante bien en algunas labores, sobre todo de tipo académico, siempre y cuando hubiera un premio. Yo ayer o antier hablaba con alguien y le decías, soy un perro bien amaestrado, ¿no? Porque reaccionaba positivamente cuando había un aplauso, cuando había un reconocimiento público, cuando mi nombre estaba en la lista de ¿cómo se llamaba aquello? Del cuadro de honor, ¿no? Cuadro o tabla de honor, no me acuerdo cómo se llamaba, pero eran ahí los promedios más altos, pues los que tenían aparentemente un desempeño académico mejor.
Y eso me generaba una profunda satisfacción, ¿no? Porque me validaba de cara a los demás. Y entonces trabajaba por ello, pero después no había nada. En el momento en que desaparecía el premio, desaparecía el esfuerzo también como consecuencia. Entonces no había disciplina, había un adiestramiento, ¿no? Una actitud meramente conductual, donde te doy una galletita como le das al perro, un treat, ¿no? ¿Cómo se dice? Una chuchería ahí para que haga se siente o haga alguna gracia, ¿no? Entonces le das un premio y entonces el perro lo hace por el premio, no porque quiera hacerlo. Y la autodisciplina es contraria al adiestramiento conductista, porque entiende que lo hace no porque venga un premio inmediatamente, sino porque sabe que tiene que hacerlo. De hecho, la autodisciplina se prueba precisamente ahí donde no hay un premio inmediato. Por eso cuesta tanto trabajo y los estudiosos, los expertos en los hábitos y virtudes insisten mucho en esto, ¿no? Ponen mucho énfasis en esta noción de la curva. Al principio, y el ejemplo clásico es el del gimnasio, pues si quieres bajar de peso o tener un cuerpo más atlético, al principio te esfuerzas, 2 horas al día, y la verdad es que no hay un premio, ¿no? Aparentemente. Pero como somos seres sensuales, es decir, sensoriales de sentidos, queremos que exista ese premio para seguir caminando. Entonces, si no lo vemos, pues renunciamos a las primeras de cambio. Yo les decía a mis amigos, a mis alumnos, yo les hacía una analogía, pero no era esta del gimnasio, les hablaba yo de la catedral. La catedral, que es un arquetipo arquitectónico maravilloso, es uno de los frutos más grandes de la cultura, ¿no? Es una cosa majestuosa, uno se para ahí a los pies de una catedral y uno se siente avasallado, ¿no? Es muy difícil no ser creyente, ¿no? Cuando uno entra a una catedral de estas y se siente aplastado por aquellas densidades y aquellas formas. Son muchísimos años, en algunos casos hasta siglos de trabajo. Y todo el mundo aplaude y todos nos sentimos conmovidos y nos rendimos de cara a ese portento de la mente y de la sensibilidad del espíritu humano. Pero pensemos en el primer día de trabajo. En algún momento, ahí donde ahora hay una catedral maravillosa, pues no había nada. Era un puro monte, como dicen, ¿no? Era un llano, un baldío, un lote baldío, un territorio sin nada. Y alguien tuvo que dar el primer golpe. Alguien, ¡pum!, hizo el primer golpe para cavar los cimientos. Son miles y miles y miles de horas de cientos y cientos de personas, poco a poco, imperceptiblemente anudando, tramando, tejiendo hasta que finalmente se levanta aquel portento. Nosotros podemos ser catedrales de nosotros mismos, o podemos constituirnos como catedrales y tener paciencia, es parte esencial de la disciplina. Somos eficientes y somos eficaces cuando somos conscientes del valor de la disciplina, de la paciencia, del saber esperar, del saber decir no. Y yo creo que esto es un arte, y yo creo que uno puede bosquejar, así como lo he hecho en el video de hoy, una serie de puntos que seguramente para ti serán familiares. Pero no se puede implementar esto como una receta, ¿no? No te puedo dar una receta. Aquí te hago una receta para hacer el pastel de zanahoria, que por cierto es mi favorito. Esto es muy fácil. Hacer un pastel de zanahoria es relativamente fácil. Todos podremos hacerlo si tenemos un ingrediente, si tenemos una receta. Pero esto es algo mucho más complejo. Esto es arte de vida. Esto es la frónesis griega. Y esto implica una devoción particular. Y todo esto, lo que estoy diciendo, parte de una sola condición, que es la toma de conciencia o la autoconciencia. Asumir que esto es así. Asumir que soy materia trabajable, que soy barro que puede trabajarse y que puede labrarse, o piedra que puede labrarse, pues que soy un material que puede transmutar alquímicamente y se puede convertir en algo más como producto de la voluntad
Sí, de la voluntad persistente, disciplinada, pero también de la sensibilidad y también como parte de la ternura que yo pongo en juego y del amor que yo puedo sentir por mí mismo y por los demás. Y por mí mismo dentro de una sociedad, es decir, de mí mismo entre los demás, de mí mismo con los demás. De otra forma, por lo menos esa es mi experiencia particular, de otra forma no es posible. De otra forma, definitivamente no es posible. Bueno, me voy. Ahora sí, hasta pronto. Déjame un mensaje. Dime desde dónde me escuchas. Dime quién eres. Y acá nos vemos en la próxima ocasión. Hasta pronto.